Eso es lo importante. Y estamos viendo que Pablo, a la iglesia amiga, Pablo tenía una afinidad muy especial con la iglesia de los filipenses, una iglesia que se creó a los golpes de paso y a las corridas, como estuvimos viendo. Pero Pablo tenía un amor muy especial con estos hermanos de la iglesia de Filipos. Y él le decía, cuando él se va, cuando la iglesia se constituye, él se va y estaba preso, entonces le escribe una carta y le dice, mi interés es especial en que tengan unidad. Pablo se preocupa porque la iglesia tenga unidad, y siempre, cada vez que hablaba de la unidad, tengan un solo sentir, decía, únanse y sientan lo mismo. El primer punto en el que Pablo le decía que sientan lo mismo es que únanse, sientan lo mismo y tengan confianza que los que están pasando dificultades y atravesando un problema o una lucha, sepan que Dios le va a dar gozo en medio de la dificultad, porque Dios está con ellos. La primer idea que Pablo aporta a la iglesia es que la iglesia pueda tener unidad cuando está sufriendo. Es fácil tener unidad cuando está todo bien y cuando alguien cumple años y vamos a la casa y comemos todo y qué lindo que es y jugamos y nos divertimos, pero no es fácil tener unidad cuando estamos pasando dolor. Y los cristianos de Filipos estaban pensando que cuando pasaban dolor, Dios no estaba con ellos, y no es así, es al revés. Dios nos concede como privilegio creer en Él y sufrir por Él. No pasa nada, un tropezón me cae. La segunda cosa que Pablo le pide es que tengan un mismo sentir en el amor cuando servían, cuando estaban sirviendo a Dios. Y esto también es importante porque la gente piensa, o nos enseñaron mal, o aprendimos mal, de que con nuestro servicio como que vamos creciendo en rango, ¿no? Los discípulos mismos del Señor decían, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el primero cuando vos te vayas? Estaban todos peleando para ser el primero. Y Jesús le dijo, no va a ser así. Entre ustedes va a ser al revés. El mayor va a ser el menor de ustedes. Y el mayor de ustedes va a ser el que les va a servir a todos. Y él decía, Pablo le decía a los filipenses, tengan un mismo sentir en amor y sirvan a Dios. Y la semana pasada recorrimos toda la Biblia, literalmente recorrimos toda la Biblia, de Génesis hasta el Apocalipsis, y vimos que Dios nos salvó, entre otras cosas, para que le sirvamos. Así que si alguno no está sirviendo a Dios todavía, debemos reflexionar. ¿Por qué no estoy sirviendo a Dios? ¿Qué me impide a mí servir a Dios? Y si yo ya estoy sirviendo a Dios, la pregunta que el apóstol Pablo pone es, ¿cuál es la motivación? Algunos sirven para poder crecer en su prestigio. Estoy dando una ofrenda generosa para que, sáquenme una foto de este, ahora del otro, ahí está, que todos vean lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es eso? ¿Amor o vanagloria? Bueno, ahora estoy yendo a visitar a los hermanos que están sáquenme otra foto por favor, ahora del otro lado también. ¿Qué es eso? ¿Amor o vanagloria? Jesús decía, no, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Entonces tenemos que tener ya dos sentir. Uno era unánimes cuando estamos sufriendo, y la segunda es unánimes en amor en el servicio. Y ahora Pablo sigue escribiendo a los filipenses porque le amaba. Qué bueno es cuando la gente dice, mira, tengo
que decirte algo. Y yo a mi abuelo no le escuchaba. Me decía, Ariel, te quiero decir algo. Y hoy extraño esos consejos. Y Pablo insistía, ahora sean de un solo sentir. Pero le muestra otra realidad de la iglesia, que es de la realidad de nuestra iglesia y de todas las iglesias del mundo. Y eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 15. Vamos a desarrollar este tema. Leemos nuestro texto en el nombre de Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 15 del libro de Filipenses. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Vamos a leer de nuevo. Así que todos los que somos, ¿qué dice la Biblia? Qué linda palabra, ¿no? ¿Qué querrá decir? ¿Se siente usted perfecto hoy? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no se siente perfecto? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, acá hay cosas para tener muy en cuenta. Pablo ocupa una palabra que en griego se escribe teleios. Esa palabra significa completo, perfecto, significa completo, está completo. Y tiene que ver con el crecimiento mental y de carácter de una persona. Una persona que está completa, que tiene todo el conocimiento necesario y además su carácter ha sido moldeado de tal manera que ha sido probado por todos. Probado y aprobado. Porque hay gente que es probada pero no aprueba. Dice, teleios significa alcanzar madurez, estar maduro, y se tradujo como perfecto. Pero fíjense, esta misma palabra, teleios, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, fíjense, nos va a traer más claridad ver cómo la misma palabra se traduce de otra manera. En vez de decir perfecto, dice maduros. Fíjense lo que dice. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero sed teleios, maduros en el modo de pensar. Niños para hacer el mal, no queremos ser hábiles para la maldad, pero sí tenemos que ser maduros en nuestro modo de pensar, perfectos. Trabajo, acá tenemos trabajo para la casa, tarea. Y ahora fíjense en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Pablo se está despidiendo de la iglesia de Colosas en la carta que le escribe y dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, y escuchen cómo dice, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La misma palabra. Y ahora, pero yendo un poquito más profundo, yo quisiera volver a hacer esa pregunta que parecía una pregunta en broma, pero es una pregunta en serio. ¿Por qué no se siente perfecto? Estoy hablando en serio. ¿Por qué no se siente perfecto? Y yo le voy a responder a esta pregunta. Usted no se siente perfecto, o yo no me siento perfecto, o no nos sentimos perfectos,
porque miramos a nuestras obras, miramos nuestras falencias, nuestros errores. Y muchas veces desviamos la mirada de Cristo. Y la única manera de ser perfectos a los ojos de Dios, porque esta es la idea de la cual está hablando Pablo, es estar en Cristo. En Cristo. Ahí Dios nos ve perfectos. Esa es la perfección de la cual está hablando Pablo. Y fíjense cómo se logró esta perfección. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo una persona que está completamente ajena a Dios, una persona natural, que no busca a Dios, que no le interesa a Dios, que está completamente alejado de Dios, que no ama a Dios, cómo esta persona puede ser hecha perfecta? La Biblia relata en Hebreos 10, capítulo 14, cómo los pecadores fuimos hechos perfectos. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La ofrenda del Hijo de Dios, presentada ante el Padre por nosotros, nos hizo perfectos para siempre. Debemos sentirnos perfectos a los ojos de Dios, amados por Dios, santificados por Dios, si estamos en Cristo. Pero si no estamos en Cristo, debemos temer. Debemos temer. Hebreos capítulo 12, versículo 22 sigue desarrollando, pero toma como ejemplo al pueblo de Israel, un pueblo que iba sirviendo a Dios y creía que por su justicia podía ser perfecto, pero no pueden ser perfectos los hombres por hechos o por servicios humanos. Nadie puede acercarse a Dios diciéndole: Señor, acá está, yo me gané la salvación. Hebreos 12, 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a las miriadas de ángeles. No se acercaron a un monte, al monte Sinaí, no. Se acercaron a la nueva Jerusalén, al nuevo pacto. Dice, se acercaron a la iglesia de los primogénitos, inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos como perfectos. No entra en nuestra cabeza la idea de ser perfectos delante de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestra justicia. Y no es nuestra justicia la que nos hizo perfectos, sino es la justicia de Cristo. Por eso nosotros tenemos que confiar solamente en Cristo. Señor, yo no merezco nada, pero confío y tengo mi confianza en Cristo. Y me gusta porque Pablo hablaba en plural. Todos los que somos perfectos. Y sí, debemos pensar: somos perfectos, estamos en Cristo, Dios nos puede mirar a través de su Hijo, tengo mi confianza en Él. Qué gozo tiene el cristiano de saber que es perfecto a los ojos de Dios, porque está en Cristo. Nadie puede robarle el gozo.
pasa por dificultades, pero está en Cristo. Está atravesando el dolor, pero está en Cristo. Está pasando pruebas, pero está en Cristo. Tiene gozo, un gozo que el mundo no le puede quitar. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como este mundo le da. Y Pablo tenía ese sentir de que era un sentir de la iglesia, de los santos. Y él sabía que eran muchos los que habían sido limpiados. Mi pregunta es, ¿cómo podés ver a tu hermano en Cristo? ¿Lo ves como perfecto? Pastor, si usted sabe que no es perfecto, sí. ¿Pero lo ves en Cristo? ¿Puedes mirarlo a través de Cristo? Es difícil, ¿no? Pero Pablo decía todos los perfectos. Todos los perfectos. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 11. ¿Cómo los perfectos llegaron a serlo? ¿Cómo pecadores que ni siquiera buscaban a Dios se encontraron con la salvación? Hebreos 9, versículo 11 dice: pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados. Esos bienes, esa bondad del perdón eterno de Dios, de ser la familia de Dios, no es algo que va a llegar, ya llegó. Ya está entre nosotros. Ya fuimos salvados por su gracia infinita. Esos bienes ya están aquí, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Es a saber, no es de esta creación, ni por medio de sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez por todas en el lugar santísimo, y habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Hermanos, debemos tener el ejercicio de mirar a nuestros hermanos como personas perfectas en Cristo. No como personas que no se equivocan, no. Sino como personas a las cuales Dios amó y entregó a su Hijo para salvarlo. Y sí, estamos todos en proceso, pero estamos en Cristo. ¿Me está entendiendo? ¿Puede entender lo que le estoy diciendo? Jesús anunció que Él iba a darnos salvación. La noche que partió el pan y sirvió su copa, dijo, tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y tomando una copa, también dio gracias y se la dio a los discípulos diciendo, beban todos de ella, porque esta es el nuevo pacto, la cual es en mi sangre derramada por muchos para perdón de pecados. Y acá es algo muy interesante, no dice por todos, dice por muchos. Debemos alegrarnos de que somos muchos, de que podemos mirarnos a la cara y estamos en Cristo. Me gusta porque yo siempre tengo amigos, ¿no?, a los cuales amo profundamente. Y yo le digo,
mi amistad lamentablemente está limitada a un par de horas en la semana o en el mes porque tengo muchas actividades. Me gustaría poder pasar más tiempo, pero estoy todo el tiempo. Soy esposo, trabajo, soy pastor, tengo la iglesia en mi casa y bueno, y hago lo que puedo, ¿no? Pero digo, ¿qué te parece si nuestra amistad la podemos compartir en el servir a Cristo? Pasar más tiempo juntos sirviendo a Cristo. ¿Te gustaría? Quisiera ofrecerte eso. Y eso es lo que decía Pablo. Vamos a unirnos los perfectos, los que somos salvados por Cristo, para servirle. Para servirle. Pero debemos analizarnos ante esta verdad, debemos analizarnos. Y volvemos a hacer la pregunta, ¿por qué no me siento perfecto? ¿He arreglado mis cuentas con Dios? Si el Señor viene hoy, ¿me va a contar como un perfecto? ¿O me va a contar como un perfecto desconocido? Por eso yo quisiera leer el texto de Job 22, 21 al 23, para llamar a todos aquellos que tal vez no estén en paz con Dios. Porque en esto consiste el Evangelio. En cada iglesia bíblica y en cada lugar donde se predique el Evangelio, se debe llamar al arrepentimiento y anunciar a aquellos que todavía no están en paz con Dios, que se vuelvan a Dios. Job 22, 21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Será que hay alguien aquí que necesita volverse a Dios para encontrarse en Cristo y ser perfecto delante de Él? Corra, corra, corra a Cristo hoy. Pero esa es solamente una forma en la que se usa esta palabra. También Pablo está dándole un énfasis en el servicio ministerial. Eran perfectos para el ministerio. Perfectos delante de Dios solamente en Cristo. Y ahora perfectos para el ministerio. ¿Quiénes eran estas personas? Eran los que habían sido limpiados, pero tenían una tarea y debían servir a Dios. El fin de toda iglesia bíblica, el fin de toda iglesia que se llame Iglesia de Cristo es, primero, llamar a los hombres para que estén en Cristo. Y segundo, preparar obreros para enviar al campo para llamar a los pecadores a Cristo. Yo tengo mucha emoción, trato de controlarme, ¿no? Pero la iglesia verdadera es una iglesia que capacita obreros y los perfecciona. Les da herramientas para que el hombre crezca, para que el hombre de Dios crezca y se instruya. ¿Y cuál es la herramienta? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios para instruir, para redarguir, para instruir, para corregir, para exhortar, para que el hombre de Dios sea instruido. Entonces, la iglesia tenía como finalidad de la perfección dos cosas. Uno, que las personas vengan a Cristo. Y dos, perfeccionar a los obreros. Darle herramientas.
para que el obrero de Dios vaya al campo y predique la verdad bíblica. Y fíjense esto, es muy lindo, porque en la iglesia, en la congregación, no todos tienen el mismo don. ¿Entienden? No todos tenemos el don de pastorear. No todos tenemos el don de servir. No todos tenemos el don de dar con liberalidad. O no todos tenemos el don de cantar o de hacer algo. Todos tenemos distintos dones. Pero los dones y los obreros que iban a ser enviados a la obra debían ser capacitados y debían ser verificados por la iglesia. La iglesia era la encargada de juzgar si ese hombre podía o no ir a la obra. Fíjense, una iglesia bíblica tarda mucho más en levantar un obrero bíblico. Una iglesia que no es bíblica, le ponen la mano, le dicen andate para allá y sale corriendo y hace quién sabe qué. Entonces dice Pablo, no, perfectos. ¿Y qué significa perfectos? Personas que se ajustan a los requisitos de Dios. ¿Y cuáles son los requisitos de Dios? Vamos a ver puntualmente dos tipos de requisitos hoy. Los requisitos para ser pastor y los requisitos para ser diácono. Ahora le van a mirar todo a Jonathan y después me van a mirar todo a mí. Fíjense los requisitos para ser pastor. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, esa palabra obispado es lo que nosotros conocemos como pastorado hoy, buena obra desea. Fíjense que no es buen cargo desea, es buena obra. El pastorado es un servicio, es un trabajo. Pero es necesario, y ahí están los requisitos, que el obispo, que el pastor sea irreprensible. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Apto para enseñar. No dado al vino. No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito. Un neófito es una persona recién convertida. No. Hay personas, no, pues yo me convertí, pues estoy en el primer amor y quiero servir a la... Quédate y aprende. ¿Por qué? Porque la persona entusiasta, nuevo en la fe, tiene mucha motivación, pero no tiene doctrina. Y en el fragor de la batalla va a terminar predicando cualquier cosa que no se sujeta a este libro. Y fíjense lo que pasa. O se puede enorgullecer, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los obreros de Dios deben ser personas probadas y aprobadas por la misma congregación. Hay algo que tal vez no saben, pero cuando ahora se está formando el estatuto de nuestra iglesia, estamos formando lo que va a ser la carta magna de nuestra iglesia y buscamos a las personas más comprometidas con la iglesia y vimos
y sacamos en limpio los requisitos de lo que debe tener un pastor, y el grupo de estas personas, le dije, bueno, elijan un pastor. Y me miraban, ¿no? Como diciendo, ¿cómo que elijan un pastor? Ustedes tienen la responsabilidad de elegir un pastor. ¿Cumple el pastor estos requisitos? Y por la gracia de Dios, los hermanos dijeron, queremos que vos seas el pastor porque vimos que cumpliste con estos requisitos. Y eso no significa que a partir de ahora yo puedo hacer lo que quiero. No, el obrero de Dios debe constantemente a lo largo de toda su vida ser probado por la iglesia. Yo no puedo hacer lo que quiero. No puedo predicar lo que se me canta. Los pastores que no aceptan ser probados por su congregación no son pastores, son dueños de las congregaciones. Y eso no es bíblico. Pero no solamente los pastores debían ser probados. Fíjense que en Hechos capítulo 6 los diáconos, hubo un problema en la iglesia creciente. Las viudas judías se peleaban con las viudas griegas. Peleas de mujeres mayores. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjense, el pastor no puede salir a servir a la necesidad y descuidar la palabra de Dios. No puede. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Fíjense lo que tenían, el requisito que tenían que tener los hombres que le servían las comidas a las viudas. Varones, dice, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Pastor, pero ¿para qué me voy a comprometer con el Señor si yo barro nomás? ¿Qué? Yo canto nomás. ¿Qué? ¿Qué? Esto servía en el guiso en un plato. ¿Me está entendiendo? Pero después de este grupo salieron Esteban, Felipe, revolucionaron las ciudades. ¿Por qué? Porque el hombre que empieza sirviendo y sujeto a la iglesia, que está siendo probado por la iglesia, que la iglesia mira en este hombre, dice, este hombre está sirviendo, este hombre se compromete, este hombre se sujeta a la palabra de Dios. Dios aprueba eso porque la iglesia, Dios vive en la iglesia y este hombre va sirviendo a Dios y Dios usa a estos hombres poderosamente. Entonces, cuando la iglesia logra identificar, nosotros también encontramos un pastor y encontramos un diácono. Jonathan es el diácono al cual nosotros probamos durante meses. Y fue aprobado. Yo recuerdo cuando teníamos el merendero, los kilómetros que hacía, llegaba primero y se iba último. Ninguna reunión faltó a este lugar, y si iba a faltar, anunciaba a mitad de semana. Cuando lo miro a la cara y sé que no puede venir a una reunión de los miércoles, sufre por no estar acá. Entonces nosotros probamos, ¿saben? Todo esto que está acá, el sonido, todo lo prepara él. Nadie le dijo, Jonathan lo puede hacer. Él se propuso, aprendió sonido porque no tenía idea de qué era. Y lo hizo, aprendió a grabar y lo hizo. Entonces la iglesia probó a Jonathan. Mira, Jonathan, vas a predicar, fíjate qué vas a decir. Lo probamos y él se ajusta a la palabra y la iglesia lo bendice, lo reconoce.
estamos felices? Porque sabemos que esta iglesia va a levantar obreros ajustados a este libro y van a trastornar el mundo y van a predicar a Cristo, porque son perfectos, porque están en Cristo y porque predican la verdad. Entonces dice, nosotros los que somos perfectos, pero también estos obreros que vamos a levantar para enviar, tenemos que hacer algo. ¿Qué decía Pablo? Tenemos que sentir lo mismo. La iglesia debe clamar en unidad. La iglesia no es pasiva. La iglesia no puede estar, qué bueno, qué bueno que esté John ahí en eso, no me alegra. Qué bueno, oramos. Señor, gracias, amén. No. Dios no desliga de la responsabilidad a la iglesia. La iglesia tiene que sentir el peso, tiene que sentir la responsabilidad, tiene que sentir la carga de que el mundo se está perdiendo y es necesario de que Dios envíe a sus obreros. Y la iglesia no está pasiva, sino que Cristo le dice a la iglesia: orad y rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El primer clamor de la iglesia es: Señor, levanta hombres que se aferren a ti, que te amen, que amen este libro y que salgan a predicar la verdad de Cristo. Ese debe ser el clamor de la iglesia. Debemos pasar días, semanas, meses, años clamando. Ese debe ser nuestro clamor. Debemos sentir lo mismo. No podemos ser apáticos. Debemos clamar a Cristo. Una iglesia que no ora a Dios por obreros demuestra indiferencia por el mundo que se pierde. Y está más cerca de ser un club que ser una iglesia. ¿Qué sentís cuando ves una persona que no conoce a Cristo? Si no podés predicar, orá para que Dios envíe obreros. No podemos ser indiferentes. Debemos sentir esto. Debemos sentir esto. Debemos estar de acuerdo en esto. Debemos clamar por esto. Mateo 9:37, el Señor diciendo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este debe ser el sentir nuestro. Este debe ser el sentir de los que ya están salvos, de los que ya están en Cristo, de las que ya se pueden ver como hijos de Dios. Necesitamos orar y clamar y perfeccionar y capacitar gente y traerlos a los estudios para que puedan predicar la verdad de Dios. Y añade en nuestro versículo, dice: y si sienten otra cosa, también esto se lo revelará a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si la iglesia tiene la capacidad de tener personas perfectas por la sangre de Cristo, si la iglesia tiene la capacidad, el regalo divino de Dios de tener obreros capacitados, debemos tener amistad y amor con otras congregaciones. Y acá hay un inconveniente, porque no todas las congregaciones son bíblicas. Y no todas las congregaciones predican la verdad de Dios. Entonces yo puedo tener relación con una congregación que predica cosas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Debemos tener cuidado. Hay una frase que me gustó mucho y estuve meditando mucho, porque las divisiones que hay entre las denominaciones
Muchas veces son más de modo que de forma. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces tienen prácticas que tal vez no podemos compartir, pero esencialmente creen en la verdad de Dios. Y me pasa, ahora fuimos con Yemima, ¿no?, a visitar a la congregación de Franco, y ellos puntualmente son cesacionalistas. Ellos creen que los dones cesaron y solamente cantan himnos. Y hoy fuimos con Yemi y estuvimos ahí y yo me gocé, porque yo pude pasar por alto la diferencia. De eso es lo que está hablando Pablo. Si sienten otra cosa, si tienen otro tipo de unidad, pero centralizado, pero la verdad de Dios está centralizada en Cristo, yo puedo tener amor con ellos. Yo puedo tener amor con ellos. Aunque no me voy a congregar con ellos, pero puedo tener amor con ellos. ¿Entienden? Sienten otra cosa, pero es secundario. ¿Me explico? No es central. Ahora, cuando se predican cosas heréticas, ya no podemos. Ya no podemos. Ya no podemos. Anoche vino a cenar otro pastor, que es el pastor Lucio. Y él es de una congregación pentecostal, ¿no? Y siempre viene al punto de que se pierde, no se pierde la salvación, se esto, lo otro. Y yo le digo, yo te quiero, hermano, yo te amo. Yo sé que no, yo no me voy a congregar con vos y vos no te vas a congregar conmigo, pero yo te amo, yo sé que vos sos un cristiano. ¿Por qué? Porque veo los frutos. Puede estar errado doctrinalmente, pero veo los frutos de él. Una persona que está sirviendo a Dios, una persona que está comprometida con la obra, una persona que vive en santidad, una persona que se aparta del pecado. Ahora se comunicó el pastor Pérez, Jorge Pérez, de la ABA, van a venir a visitarnos. Y tal vez encontremos otra diferencia. Pero no podemos, por algo secundario, tachar todo. ¿Me entienden? Si hay algo distinto, el Señor lo va a revelar. El Señor nos va a revelar, el Señor nos guía. Él está con nosotros. Así que no debemos temer. Y Agustín, algunos dicen que fue o es el mayor teólogo de la historia cristiana, Agustín decía, en lo esencial tengamos unidad. En lo esencial. ¿Qué significa eso? En tener unidad en Cristo, en aferrarnos a este libro, a no aceptar cualquier cosa que esté por fuera de la palabra, en tener comunión. En lo esencial tengamos unidad, seamos uno. Yo puedo ver a hermanos en la fe que están en congregaciones que no tienen nada que ver con esto, pero los veo igual. De hecho, me invitan a predicar a muchas congregaciones pentecostales y yo voy. Y cuando me escuchan, vuelvo con el amor de los hermanos, aunque yo no tendría comunión con ellos. Hay gente que directamente dice, yo no piso una vereda. Acá enfrente nosotros tenemos una iglesia. Y yo las conozco a las hermanas y nosotros no practicamos las mismas cosas que ellos practican. Pero yo las conozco y veo su testimonio. Y no puedo descartar porque no piensen igual que yo. Debo amarlos porque lo esencial son mis hermanos. Sé que es muy difícil a veces lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Ahora dice, en lo dudoso, Agustín decía, en lo esencial tengamos unidad, en lo dudoso libertad. ¿Qué es lo dudoso? Hay temas muy profundos en la palabra en que
Sinceramente hay dudas. Hay dudas. Como por ejemplo de los dones. Estos hermanos aseguran que los dones se sanan. Y yo con la misma Biblia asegura que los dones no se sanan. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos libertad. Tenemos libertad. Y hay muchos otros. Solamente tomo este ejemplo porque hay muchos temas en que hay dudas, pero tenemos que tener libertad. Y por último dice, en todas las cosas tengamos amor, caridad. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Si sienten otra cosa, también esto lo revelará Dios. Y es que nosotros no tenemos opción. Tenemos que amar a nuestros hermanos por más torcidos que estén y hablarles con la verdad de Dios, exhortarlos. Si son herejes, si son heréticos, debemos refutar sus enseñanzas malas, pero debemos amarlo. Debemos hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que debemos amar aún a nuestros enemigos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mi consejo es, si sentimos otra cosa, si estamos en desacuerdo, tengamos como filtro el amor. Eso no quiere decir, pastor, tengo amor, me voy y hago toda una cosa herética. No. Amor, pero diciendo la verdad. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Entienden? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Bueno, en conclusión, tengo preguntas. Esas preguntas que tanto nos gustan, ¿no? Para meditar. La pregunta número 1 es, ¿hemos sido limpiados? ¿Estamos perfectos delante de Él por la sangre de Cristo? ¿Tenemos amor por los hermanos? ¿Oramos por los obreros? ¿Oramos, la iglesia ora por los obreros de Dios? ¿Deseamos ser personas que corran la carrera para servir a Dios según la palabra que fue trazada? Mi deseo es que esta congregación sea conocida como una iglesia que ora por los obreros. Yo oro y lloro todos los días para que Dios levante obreros que prediquen la verdad. ¿Saben? Mi clamor no es ser una iglesia gigante, mi clamor es que se levanten obreros. Señor, levanta obreros que no le teman al mundo y que solamente te teman a ti y que amen tu palabra. Y también es mi clamor que tengamos amor con los que no piensan como nosotros y los amemos. Y tengamos la postura que el apóstol Pablo llama que tengan los obreros de Dios. ¿Y saben cuál es la postura? Dice 2 Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. ¿Podemos sentir eso? ¿Podemos tener este sentir de ser perfectos en Cristo? De orar para que la iglesia capacite obreros, que los capacite y les dé herramientas y los envíe. Y podemos tener amor por aquellos que no piensan como nosotros,
pero en amor decirle la verdad y exhortarlos. Si la Biblia dice que podemos, es que podemos. Y lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Vamos a hacer una iglesia que clame por obreros. Vamos a hacer una iglesia que capacite personas. Vamos a hacer una iglesia que ame a los hermanos. Vamos a hacer una iglesia que solamente se halle perfecta delante de Dios en Cristo. Oramos. Señor, te amamos, Señor, y queremos tener este sentir de unidad que tu palabra nos llama a tener. Señor, si hoy podemos estar delante de ti como si nunca hubiéramos pecado, es porque tú nunca pecaste y tú cargaste mis pecados en esa cruz. Y hoy, Señor, con un asombro absoluto y completamente inmerecido, estoy perfecto, estoy sin manchas delante de ti, porque la sangre de Cristo, del Cordero inmolado, se derramó sobre mi vida y sobre la iglesia. Y yo quiero ver a mis hermanos así, perfectos, limpios por la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado. Estos son mis hermanos y yo siento amor por ellos. Los amo en Cristo. Señor, ayúdanos a ser una iglesia comprometida con tu verdad. Que podamos tener este sentir de responsabilidad de levantar obreros que te amen a ti, que te sirvan a ti. Señor, y que podamos tener unidad con aquellos hermanos que aman tu verdad, y podamos tener amor con aquellos que no comparten la verdad, pero en ese amor podamos decir que están equivocados. Y en las cosas secundarias, ayúdanos, Señor, ayúdanos, que no se vuelvan problemas ni divisiones en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Te clamo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.